Siempre he creído que conocía la naturaleza. 27 años de experiencia en senderismo, 4 expediciones a Alaska, 2 docenas de ascensiones en diversas cordilleras del mundo. Pero la naturaleza es como una mujer con un carácter impredecible. Cuanto más crees entenderla, más te sorprende con su inconstancia. Me llamo Marat Kershakov, 38 años, fotógrafo de naturaleza profesional. En los últimos 5 años he viajado por los rincones más remotos del planeta, documentando la vida salvaje para diversas revistas y mi propio libro sobre ecosistemas en peligro de extinción. Aquel día comenzó como cualquier otro en mi travesía solitaria de 2 semanas por el Parque Nacional Denali en Alaska. Me desperté en mi tienda de campaña antes del amanecer. La temperatura había bajado casi a 0 grados, y mi aliento se convertía en bocanadas de vapor blanco. No había encendido una fogata en 3 días. El clima era seco, y no quería arriesgarme, teniendo en cuenta que me encontraba a 80 kilómetros de la carretera más cercana. Salí del saco de dormir, me puse la ropa interior térmica, un forro polar y una chaqueta impermeable. Plegué la tienda de campaña compacta, empaqueté la mochila y revisé el GPS. La batería marcaba un 60% de carga. Debería ser suficiente para 4 días más, si lo usaba con moderación. Día 8, Denali, Cordillera Norte. Dije al dictáfono, consultando el mapa. Hoy planeo caminar 15 kilómetros hasta el lago Wonder. Por el camino intentaré fotografiar algún grizzly, que, según los guardabosques, están activos en esta zona en esta época del año. Sonreí para mis adentros. Por supuesto que quería fotografiar un grizzly, pero desde una distancia prudencial. Llevaba conmigo un potente teleobjetivo, un bote de spray de pimienta para osos y una bengala en caso de emergencia. Era un excursionista experimentado y conocía las reglas de conducta en territorio de osos. No dejar comida en la tienda, guardar provisiones en un árbol en un contenedor especial, suspendido a una altura de al menos 5 metros del suelo, hacer ruido al moverse para no pillar al animal por sorpresa. Un desayuno ligero de avena con bayas liofilizadas, un termo con té caliente, y estaba listo para la caminata del día. La mañana era extraordinariamente clara. A lo lejos se veía la majestuosa montaña Denali, cuya cima a más de 6.000 metros estaba cubierta de nieves perpetuas. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de delicados tonos rosados y dorados. Tomé varias fotos, disfrutando del silencio y la completa ausencia de personas alrededor. Precisamente por eso había venido aquí, por la absoluta soledad con la naturaleza, por la oportunidad de respirar aire cristalino y fotografiar paisajes intactos por la civilización y animales salvajes en su hábitat natural. Las primeras 3 horas de camino transcurrieron sin incidentes. Avanzaba por un sendero apenas perceptible, serpenteando entre pinos y abetos centenarios. El musgo bajo mis pies cedía como una alfombra suave. Los pájaros cantaban a mi alrededor. De vez en cuando veía huellas de ciervos y alces. Una vez incluso tuve la suerte de ver un lince. Apareció entre los árboles apenas una fracción de segundo, pero tuve tiempo de tomar algunas fotos. Hacia el mediodía llegué a un pequeño arroyo de montaña. El agua era helada y cristalina. Recargué mis reservas de agua, pasándola por un filtro, y decidí hacer un alto en el camino. Desenrollando una pequeña esterilla de camping, saqué de mi mochila el almuerzo, carne seca, frutos secos y nueces. Sentado en la orilla, revisaba las fotos de la mañana en la pantalla de la cámara. Fue en ese momento cuando oí el crujido de ramas rompiéndose en la orilla opuesta del arroyo, a unos 30 metros de mí. Levanté la vista y me quedé petrificado. Un enorme grizzly estaba de pie sobre sus patas traseras, olfateando. Su pelaje marrón brillaba al sol, y su tamaño hizo que mi corazón diera un vuelco. Era un macho adulto, con un peso de al menos 400 kilogramos y una altura de unos 2,5 metros. El animal claramente había olido mi comida,
y ahora intentaba determinar su ubicación. Lentamente extendí la mano hacia la mochila, donde estaba el spray de pimienta. Todos mis movimientos fueron suaves, para no llamar la atención. El oso bajó a 4 patas y comenzó a cruzar el arroyo. El agua apenas le llegaba al vientre. Para él no era un obstáculo. En mi cabeza pasaron todas las instrucciones sobre cómo comportarse al encontrarse con un oso. No huir, no mirar a los ojos, no hacer movimientos bruscos, hablar con voz tranquila, retroceder lentamente si el animal no muestra agresión. Oso, te veo. Empecé a hablar en voz baja, pero firme. Me voy. Este es tu territorio. El grizzly se detuvo en medio del arroyo y giró la cabeza hacia mí. Sus pequeños ojos me miraron fijamente. En ese momento comprendí que el bote de spray de pimienta parecía un juguete ridículo contra semejante mole. El oso emitió un breve gruñido y dio otro paso en mi dirección. Seguí retrocediendo lentamente, sin darle la espalda, y hablando con voz firme. Con manos temblorosas saqué el bote y le quité el seguro. De repente, el grizzly se abalanzó hacia adelante con una velocidad increíble para un animal tan masivo. Apenas tuve tiempo de accionar el aerosol de pimienta, creando una nube de niebla abrasadora entre nosotros y lanzarme hacia un lado. Fue un error. Nunca hay que huir de un oso. Oí un rugido furioso a mis espaldas y sentí la tierra temblar bajo el peso de sus pisadas. Me lancé hacia el árbol más cercano, pero supe que no llegaría a tiempo. Desesperado, me giré y vi la enorme mole del grizzly abalanzándose sobre mí, cubriendo los últimos metros. El tiempo pareció ralentizarse. Vi las gotas de agua resbalando por su pelaje, las fauces abiertas mostrando sus amarillentos colmillos, los pequeños ojos llenos de ira. En el último instante, me dejé caer al suelo, esperando que el oso pasara por encima de mí. Pero era demasiado listo para eso. Sentí un golpe terrible con su garra en la espalda, que me lanzó a varios metros. El dolor me recorrió todo el cuerpo y me zumbaron los oídos. Rodé e intenté levantarme, pero la parte inferior de mi cuerpo no respondía. El oso se acercaba, pero ya no corría. Caminaba lentamente, como sabiendo que su presa no iba a ninguna parte. Busqué febrilmente con la mirada algo que pudiera ayudarme y vi una bengala que se había caído del bolsillo lateral de mi mochila. Reuniendo mis últimas fuerzas, la alcancé, le quité la tapa y la apunté a la cara de la bestia que se acercaba. El brillante destello y el siseo asustaron al grizzly. Retrocedió, gruñendo y sacudiendo la cabeza. Aprovechando el momento, intenté alejarme arrastrándome, apoyándome solo en los brazos. La parte inferior de mi cuerpo seguía sin responder, y eso era una mala señal, muy mala. El oso, recuperado del susto, volvió a acercarse a mí, pero ya con cautela. Yo seguía apuntándole con la bengala siseante, y eso parecía mantenerlo a distancia. No sé cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás horas. La bengala se iba apagando gradualmente, y supe que pronto estaría indefenso ante el furioso depredador. Pero, de repente, el grizzly se giró y se alejó tranquilamente hacia el bosque, volviéndose de vez en cuando a mirarme. Cuando desapareció de mi vista, finalmente pude evaluar mi situación. Intentar mover las piernas no daba resultado. Me palpé la espalda y sentí una curvatura antinatural de la columna en la zona lumbar. Fractura de columna, susurré, y un frío terror me invadió. Estaba solo, a 80 kilómetros de la carretera más cercana, con la espalda probablemente rota, sin poder caminar y con un oso que podía volver en cualquier momento. El sol ya se estaba poniendo. Pronto empezaría a oscurecer y por la noche la temperatura en Alaska puede descender por debajo de 0, incluso en verano. Si no encuentro la manera de calentarme y protegerme, puede que no sobreviva hasta la mañana. Miré mi mochila, que estaba a 5 metros de mí, tan cerca y tan inalcanzable. En ella estaba toda mi esperanza de supervivencia.
saco de dormir, tienda de campaña, comida, botiquín de primeros auxilios, teléfono satelital. El teléfono satelital. Si consigo llegar hasta él, llamaré para pedir ayuda. Con este pensamiento, empecé a avanzar lentamente sobre mis brazos hacia la mochila, arrastrando mis piernas sin vida. Cada movimiento me producía un dolor punzante en la espalda, pero apreté los dientes y seguí arrastrándome. Al llegar a la mochila, la abrí con dificultad y empecé a buscar el teléfono. Estaba en el bolsillo lateral, donde siempre lo guardaba para tenerlo a mano. Con manos temblorosas, encendí el dispositivo y esperé a que captara la señal del satélite. 1 minuto. 2. 5. La pantalla permanecía negra, solo parpadeaba el indicador de búsqueda de red. Di la vuelta al teléfono y vi con horror que la tapa trasera estaba agrietada y que había agua dentro. Aparentemente el aparato se había caído a un arroyo durante la pelea con el oso. Desesperado, tiré el inútil dispositivo. El navegador GPS tampoco se encendía, probablemente se había dañado al caer. La radio, que podría haber captado la señal de los rescatistas o de otros turistas, se había quedado en el coche, en el aparcamiento del inicio de la ruta. La realidad de mi situación empezó a apoderarse de mí en toda su aterradora magnitud. Estaba completamente aislado de la civilización, sin poder moverme y sin medios de comunicación. Nadie sabía exactamente dónde estaba, y el plan de mi ruta, que había dejado a los guardabosques, preveía que no regresaría hasta dentro de una semana. Nadie me buscaría en al menos 7 u 8 días. No podía permitirme entrar en pánico. Tenía que actuar, y actuar de inmediato. Lo primero que hice fue sacar el botiquín de primeros auxilios y tomar la dosis máxima de analgésicos. Luego desplegué el saco de dormir y, con gran dificultad, me metí dentro. No había forma de montar la tienda de campaña, así que simplemente tensé una lona sobre mí, sujetándola a los arbustos más cercanos. La noche cayó de repente, como suele ocurrir en las latitudes septentrionales. La temperatura bajó bruscamente y empecé a temblar, a pesar del cálido saco de dormir. A mi alrededor resonaban los sonidos del bosque nocturno, el ulular de un búho, el crujido de pequeños animales, el chasquido de las ramas. Cada sonido me hacía estremecer a la espera del regreso del grizzly. Tendido bajo el cielo estrellado de Alaska, comprendí que solo tenía 2 opciones: esperar un rescate que podría no llegar nunca, o intentar salvarme a mí mismo. Elegí la segunda opción. Decidí que me arrastraría hasta la carretera, aunque tardara semanas. Me arrastraría hasta que encontrara ayuda o hasta que muriera en el intento. Con ese pensamiento me abandoné a un sueño intranquilo, mientras la luna llena se alzaba sobre el bosque, iluminando con indiferencia la pequeña figura de un hombre perdido en la inmensidad de la naturaleza salvaje. La mañana trajo consigo un dolor sordo y punzante en la espalda y la cruda consciencia de mi situación. Me desperté tiritando de frío. La temperatura había descendido casi hasta el punto de congelación, y la condensación en el interior del toldo se había transformado en una fina capa de escarcha. Intentar moverme provocó una ola de dolor lacerante que recorrió mi cuerpo desde la zona lumbar hasta la punta de los dedos de los pies. Curiosamente, sentía los dedos de los pies. Era una buena señal. Significaba que la lesión en la espalda, quizá, no era una sección completa de la médula espinal. Intenté tensar los músculos de las piernas y sentí una leve respuesta. Las piernas no se movían, pero las sentía. Posiblemente, tenía una oportunidad. Lo primero era evaluar mis recursos. Revisé metódicamente el contenido de la mochila. Comida para 5 o 6 días, racionando al máximo. Podía reabastecerme de agua en el arroyo utilizando el filtro. El saco de dormir, el toldo y la ropa de repuesto me proporcionaban una protección mínima contra el frío. En el botiquín tenía analgésicos, antibióticos, antisépticos y vendas. La brújula funcionaba, el mapa estaba intacto. El cuchillo, el mechero y el pedernal
Me permitían hacer fuego y fabricar herramientas rudimentarias. La cámara de fotos con baterías de repuesto. Un peso inútil en esta situación, pero no podía desprenderme de ella. Saqué el mapa y lo extendí delante de mí. Hasta la carretera más cercana había 80 kilómetros en línea recta. Pero no había un camino directo. Tenía que superar colinas, arroyos, matorrales. La distancia real podía ser de más de 100 kilómetros. En circunstancias normales, cubriría esa distancia en 4 o 5 días. Pero ahora, arrastras, con la espalda lesionada. 10 días, susurré, calculando el plazo mínimo. Si consigo arrastrarme 8 kilómetros al día. Pero es irreal. Lo más probable es que me lleve 2 o 3 semanas cubrir esa distancia, si es que llego a conseguirlo. Y la comida me durará como mucho una semana. Respiré hondo, tratando de serenarme. El pánico es el peor enemigo de la supervivencia. Tenía que elaborar un plan y atenerme a él. Lo primero, aligerar la mochila. Deseché sin miramientos todo lo superfluo. La ropa de repuesto. Solo me quedé con la chaqueta abrigada y los pantalones impermeables. El libro que había cogido para leer por las noches. Las lentes adicionales para la cámara. Decidí no llevar la tienda. Era demasiado pesada, y el toldo podía servirme de refugio mínimo. Lo segundo, crear un medio de transporte. No podía limitarme a arrastrar las piernas por el suelo. Eso provocaría heridas e infecciones. Necesitaba algo parecido a una camilla de arrastre. Corté 2 ramas robustas de aproximadamente 1 metro de largo cada una, y até el toldo a ellas de tal manera que se formara algo parecido a un trineo rudimentario. Luego fijé el saco de dormir encima. Ahora podía tumbarme en esa estructura y avanzar tirando con los brazos, ayudándome de las raíces de los árboles y las piedras. Lo tercero, protegerme de los osos. Me até al cinturón el bote de spray de pimienta y la bengala, para tenerlos siempre a mano. Lo último, la ruta. Tenía que mantenerme cerca del agua para no sufrir sed, pero al mismo tiempo evitar las zonas pantanosas donde podría quedarme atascado. Decidí avanzar a lo largo del arroyo que, según el mapa, desembocaba en el río Toklat, y este, a su vez, discurría cerca de la autopista George Parks. Al mediodía estaba listo para ponerme en marcha. Tomé una dosis doble de analgésico, me vendé las rozaduras de las garras del oso y, con cuidado, me pasé a mi camilla improvisada. Los primeros metros me costaron un esfuerzo increíble. Cada movimiento me provocaba un dolor agudo en la columna vertebral. Las manos me temblaban por la tensión y la camilla casera se enganchaba constantemente en los arbustos y las piedras. En 1 hora no había recorrido más de 100 metros y estaba exhausto. «Así no voy a ninguna parte», murmuré, respirando con dificultad. «Tengo que encontrar un método más eficaz». Vi en el suelo un palo largo y resistente y lo acerqué a mí. Podía servirme de una especie de bastón para impulsarme y avanzar más rápido. Lo fijé a la camilla para tenerlo siempre a mano. La siguiente hora de avance fue algo más fructífera. Recorrí unos 300 metros. Al final del primer día, mi avance fue de poco más de 1 kilómetro. Era catastróficamente poco. Me detuve a pasar la noche al pie de un gran abeto, donde el suelo estaba cubierto de musgo suave. Encendí una pequeña fogata, herví agua en la olla de camping y preparé la cena. Un paquete de estofado liofilizado. La comida me dio fuerzas, pero las perspectivas seguían siendo sombrías. Día 1, dije al dictáfono, que milagrosamente había sobrevivido intacto. He recorrido alrededor de 1 kilómetro. Me duele la espalda, pero siento las piernas, lo que me da esperanza. A este ritmo, tardaré unos 3 meses en llegar a la carretera. No tengo tanto tiempo ni recursos. Tengo que acelerar o encontrar otra solución. La noche fue fría e inquieta. Varias veces me desperté por el dolor y tuve que tomar analgésicos. Por la mañana, el termómetro marcaba -2 grados y el agua de la botella se había congelado parcialmente.
El segundo día comenzó con un descubrimiento nada agradable. Mis muñecas y palmas estaban ensangrentadas, despellejadas por el roce constante con el suelo. Desinfecté las heridas y me envolví las manos con vendas, pero sabía que era una solución meramente provisional. Recogí el campamento y reanudé mi penoso camino. Ahora me movía a lo largo de un arroyo que chapoteaba a mi derecha. El terreno se volvía paulatinamente más llano, lo que facilitaba un poco el avance, pero las raíces de los árboles y las piedras seguían obstaculizando el paso. A mediodía del segundo día, me di cuenta de que mis provisiones de comida se esfumaban más rápido de lo que había previsto. El esfuerzo físico exigía más calorías, pero solo podía permitirme raciones mínimas. Era imprescindible encontrar fuentes adicionales de alimento. Empecé a examinar con atención la vegetación circundante. Mis conocimientos sobre plantas silvestres comestibles de Alaska eran limitados, pero conocía con certeza algunas especies seguras. Logré encontrar un matorral de arándanos azules y dediqué una hora a recoger bayas en una botella de plástico vacía. Era un hallazgo valioso. La vitamina C podría ayudar a mi organismo a combatir las secuelas de la lesión. Al caer la tarde del segundo día, había recorrido 1,5 kilómetros más, algo más que el primer día. Empezaba a adaptarme a la nueva forma de desplazarme, pero el agotamiento físico iba en aumento. Por la noche, llovió a cántaros. Me refugié bajo la lona, pero el agua se filtraba de todas formas, y por la mañana, mi saco de dormir estaba parcialmente empapado. Tiritaba de frío, y era incapaz de entrar en calor ni siquiera después de encender una fogata y beber té caliente. El tercer día mi estado empeoró. Me subió la fiebre, probablemente debido a la inflamación de las heridas en la espalda. Tomé antibióticos del botiquín, pero me preocupaba que la infección pudiera agravarse. Cada vez me resultaba más difícil moverme, las manos me temblaban por la debilidad y, de vez en cuando, se me nublaba la vista. Apenas había recorrido 1 kilómetro cuando comprendí que no podía seguir. Extenuado, yacía sobre la tierra húmeda, mirando al cielo plomizo a través de las copas de los árboles. La lluvia había cesado, pero el aire estaba saturado de humedad y la ropa no se secaba. Día tercero. Susurré al dictáfono. He recorrido alrededor de 1 kilómetro. El estado empeora. Fiebre, posiblemente infección. Las provisiones de comida se agotan. Necesito encontrar comida más calórica. Me obligué a reunir fuerzas y examinar los alrededores. El arroyo, a lo largo del cual me movía, se ensanchaba, transformándose en un pequeño río. En estos lugares solía haber peces. Con dificultad, llegué a la orilla y me incliné sobre el agua. En efecto, en el agua cristalina relucían pequeñas truchas. Pero, ¿cómo pescarlas sin caña? Recordé un viejo método que había leído en libros sobre supervivencia. Con la manga de la chaqueta improvisé una especie de cono, fijándolo entre las piedras de manera que el extremo ancho quedara orientado contra la corriente. A continuación, empecé a enturbiar el agua aguas arriba, empujando a los peces hacia mi rudimentaria trampa. Tras 2 horas de intentarlo, logré capturar 3 pequeñas truchas. Era un verdadero tesoro, proteína, tan necesaria para mi organismo exhausto. Encendí una hoguera, ensarté los peces en palos afilados y preparé mi primera cena decente en días. La carne de trucha era tierna y jugosa, y sentí cómo las fuerzas volvían a mí lentamente. Por la noche, la temperatura descendió aún más, y me desperté con los dientes castañeteando de frío. El saco de dormir, que no se había secado del todo después de la lluvia, apenas retenía el calor. Eché más ramas a la hoguera y me acerqué al fuego, arriesgándome a quemarme. La mañana del cuarto día me recibió con un cielo despejado y un sol radiante. Era una buena señal. Podría secar la ropa y quizás avanzar más que en los días anteriores. Extendí el saco de dormir y la ropa al sol y decidí intentar pescar de nuevo. Esta vez, la suerte me sonrió más rápido.
En apenas una hora, capturé 4 truchas más grandes que las de ayer. Me comí 2 de inmediato y sequé las otras 2 al sol para llevarlas conmigo. Mientras la ropa se secaba, estudié el mapa. Según mis cálculos, había recorrido unos 3,5 kilómetros en 3 días. Era catastróficamente poco. A este ritmo, tardaría más de un mes en llegar a la carretera. No tenía tanto tiempo. Las provisiones de medicamentos se agotaban y las fuerzas disminuían con cada día que pasaba. Decidí cambiar de táctica. En lugar de moverme estrictamente en dirección a la carretera, podía intentar encontrar una cabaña de cazadores o un puesto de guardas forestales, que a veces se encuentran en estos lugares. En el mapa figuraba un antiguo puesto de control a unos 20 kilómetros de mi posición actual. Si conseguía llegar hasta allí, tal vez encontraría un radiotransmisor u otros medios de comunicación. Con un nuevo plan y las fuerzas algo recuperadas, reanudé la marcha. El sol me calentaba la espalda, la ropa seca no enfriaba el cuerpo y me movía más rápido que en los días anteriores. Al caer la tarde del 4.º día, había recorrido casi 2 kilómetros, un récord desde que había empezado mi travesía. Me acomodé para pasar la noche bajo un gran abeto, donde la tierra estaba seca y blanda. Encendí una fogata, me comí una de las truchas secas y la acompañé con té caliente y unos cuantos arándanos azules. Día 4. Dije al dictáfono. He recorrido alrededor de 2 kilómetros. El estado se ha estabilizado, la fiebre remite. Mi nuevo objetivo es llegar al puesto del guardabosques que está marcado en el mapa. La distancia es de unos 20 kilómetros. Al ritmo actual, me tomará alrededor de 10 días. Las provisiones de comida me alcanzarán para unos 5 o 6 días, así que tendré que cazar y recolectar frutos silvestres. Miré las estrellas, que brillaban intensamente en el cielo despejado de Alaska. En algún lugar allá lejos estaba la civilización, el calor, la seguridad. Y yo estaba aquí, solo, con la espalda hecha polvo, intentando sobrevivir en plena naturaleza, pero no pensaba rendirme. Cada metro recorrido me acercaba al rescate. Cada día de supervivencia era una pequeña victoria, y tenía la intención de ganar esta batalla, costara lo que costara. Al 5.º día de mi viaje, me despertó un sonido extraño. Algo crujía cerca de mi campamento improvisado. Giré la cabeza lentamente y vi un mapache que olisqueaba mi mochila con curiosidad. El animal no mostraba agresividad, pero no podía permitir que me robara mis ya escasas provisiones. «¡Fuera!», di una palmada, y el mapache, sobresaltado, desapareció entre los arbustos. Este incidente me recordó la necesidad de proteger mejor la comida. Construí un pequeño escondite cavando un hoyo y forrándolo con piedras, y luego lo cubrí con una piedra plana y pesada. No detendría a un oso, pero sí debería protegerla de los animales pequeños. La mañana amaneció con niebla y fresca. La visibilidad era limitada a unas pocas decenas de metros, lo que dificultaba la orientación. Decidí esperar a que la niebla se disipara y aprovechar ese tiempo para mejorar mi trineo improvisado. En los últimos días me había dado cuenta de que la estructura era demasiado voluminosa y a menudo se enganchaba en los obstáculos. Lo modifiqué utilizando ramas más flexibles y sujetando la mochila de manera que sirviera como una especie de cojín para mi espalda. También adapté 2 palos a los lados para impulsarme desde el suelo, como si fueran bastones de esquí. Esto debería acelerar mi avance. Hacia el mediodía, la niebla se disipó y reanudé la marcha. La nueva versión del trineo resultó ser mucho más eficaz. Me movía más rápido y con menos esfuerzo. El terreno iba cambiando gradualmente. El bosque se aclaraba y aparecían claros con hierba alta y arbustos. Esto facilitaba el avance, pero me privaba del refugio natural contra la lluvia y el viento. A mitad del día, me topé con un matorral de arándanos. Era una verdadera ganga. Las bayas estaban maduras y jugosas, rebosantes de vitaminas, que tan necesarias eran para mi exhausto organismo. Pasé una hora recogiendo bayas en una botella de plástico vacía, y me comí no menos de un puñado directamente del arbusto. Al avanzar, vi unas huellas extrañas en el suelo,
pequeños agujeros dispuestos por pares. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que eran huellas de liebre. Cazar animales pequeños podría proporcionarme carne, pero no tenía ni arco ni lazos. Recordando mis lecciones de supervivencia, decidí construir una trampa primitiva. Con ramas flexibles trencé algo parecido a un cono con una entrada estrecha, dentro del cual puse algunos arándanos como cebo. Coloqué la trampa en un sendero de liebres y seguí adelante, planeando revisarla a la vuelta, si no encontraba otra fuente de alimento. Al caer la tarde del quinto día, había recorrido casi 3 kilómetros, el mejor resultado hasta el momento. Tenía las manos llenas de ampollas, pero había aprendido a moverme con mayor eficacia, aprovechando el terreno y la inercia. Acondicioné un lugar para pasar la noche en una pequeña colina con vistas al valle. A lo lejos se veían las montañas, cubiertas de nieve incluso en esta época del año. Encendí una fogata utilizando musgo seco como yesca y preparé la cena. El último paquete de comida liofilizada de mis provisiones y un puñado de arándanos. Día quinto, dije al dictáfono. He recorrido unos 3 kilómetros. Las provisiones de comida se están agotando, así que paso completamente a alimentarme de lo que encuentre. Tengo las manos llenas de ampollas, pero he aprendido a moverme con mayor eficacia. Según mis cálculos, faltan unos 17 kilómetros para llegar al puesto del guardabosques. Al ritmo actual, me tomará unos 6 días. Por la noche la temperatura bajó casi hasta 0. Me desperté tiritando y descubrí que la fogata casi se había apagado. Eché unas cuantas ramas más, reavivé la llama con dificultad y me acerqué al fuego. La mañana del sexto día me recibió con una desagradable sorpresa. Llovizna. Las gotas frías se filtraban a través de la lona y pronto todas mis pertenencias estaban húmedas. Decidí no detenerme y seguir adelante, a pesar del mal tiempo. Moverse bajo la lluvia era mucho más difícil. El suelo se había convertido en barro resbaladizo. El trineo se atascaba constantemente y la ropa mojada se pegaba al cuerpo, haciéndome temblar. Apenas había recorrido 1 kilómetro cuando me di cuenta de que tenía que encontrar un refugio y encender un fuego, o corría el riesgo de sufrir hipotermia. Encontré un gran árbol caído, cuyas raíces formaban una especie de toldo natural. Limpié el espacio debajo y tensé la lona para crear una protección adicional contra la lluvia. Bajo este refugio improvisado, intenté encender un fuego, pero toda la leña disponible estaba mojada. Recordando un viejo truco, saqué mi cuchillo y empecé a tallar madera seca del interior del tronco. Las virutas que obtuve estaban lo suficientemente secas como para prender con la chispa del pedernal. Añadiendo gradualmente astillas cada vez más grandes, por fin conseguí una llama estable. Me quité la ropa mojada y la colgué cerca del fuego para que se secara. En ropa interior térmica, me metí en el saco de dormir y me acurruqué junto al fuego, intentando entrar en calor. El temblor fue cediendo poco a poco, pero me di cuenta de que había perdido un día entero por culpa del mal tiempo. La lluvia continuó hasta la noche, y decidí no arriesgar mi salud y pasar la noche bajo mi refugio. Aproveché esta parada forzosa para examinarme la espalda. No fue fácil, pero con la ayuda de un pequeño espejo del botiquín, vi que en la zona del golpe de la zarpa del oso se había formado un gran moretón con un tono amarillento. La piel no estaba dañada, pero la columna vertebral tenía una curvatura antinatural. Apliqué una cataplasma casera de musgo empapado en una decocción de pino, que, como sabía, tenía propiedades antisépticas. Por la noche dejó de llover, y pude dormir bien, aunque el dolor de espalda no me permitía relajarme por completo. El amanecer del séptimo día fue claro, y decidí revisar la trampa que había puesto 2 días antes. Para mi sorpresa y alegría, había atrapado una liebre. El animal aún estaba vivo, y tuve que superar mi resistencia interna para matarlo con un rápido golpe de cuchillo. Nunca antes había despiezado caza, pero teóricamente sabía cómo se hacía. El proceso resultó desagradable y laborioso, pero el resultado mereció la pena.
La carne fresca era necesaria para recuperar fuerzas. Preparé una parte de la carne en la hoguera y el resto la sequé al sol para llevarla conmigo. Con nuevas fuerzas y una reserva de comida, continué mi camino. El terreno se volvía cada vez más abierto. El bosque dejaba paso a la tundra con arbustos bajos y árboles dispersos. Esto facilitaba el movimiento, pero me hacía más vulnerable al mal tiempo y a los depredadores. Al anochecer del 7º día, había recorrido casi 4 kilómetros, el mejor resultado de todo el tiempo. Según mis cálculos, quedaban unos 12 kilómetros hasta la cabaña del guardabosques. Si el tiempo acompañaba, podría llegar en 3 o 4 días. Me instalé para pasar la noche en la orilla de un pequeño lago, donde pude lavarme por primera vez en una semana. El agua estaba helada, pero la sensación de limpieza valió la pena la incomodidad temporal. También lavé mi ropa interior, que empezaba a oler mal. Día 7, dije al dictáfono. He recorrido unos 4 kilómetros. He cazado una liebre. Tengo reservas de carne para 2 o 3 días. Mi estado es estable, aunque el dolor de espalda no remite. Los analgésicos casi se han acabado, me quedan 3 pastillas. Las estoy reservando para situaciones críticas. La noche transcurrió con tranquilidad, pero por la mañana noté una señal preocupante. Nubes oscuras se estaban acumulando en el horizonte. En Alaska, el tiempo puede cambiar rápidamente, y decidí acelerar el paso para recorrer la mayor distancia posible antes de que empezara el mal tiempo. Me moví a la máxima velocidad de la que era capaz, ignorando el dolor de espalda y las palmas de las manos rozadas. Hacia el mediodía del 8º día, el cielo se cubrió por completo de nubes y soplaba un viento frío del norte. Entendí que la tormenta era inevitable y empecé a buscar refugio. El terreno era casi abierto, solo ocasionalmente aparecían pequeñas arboledas de árboles bajos. Me dirigí hacia la más cercana, con la esperanza de encontrar al menos algo de protección contra la tormenta que se avecinaba. Las primeras gotas de lluvia cayeron cuando estaba a solo 100 metros de la arboleda. En un minuto, la lluvia se convirtió en un auténtico aguacero, acompañado de ráfagas de viento. Seguí arrastrándome, a pesar de que el agua me inundaba los ojos y la ropa estaba empapada. Al llegar a los árboles, encontré una pequeña depresión en el suelo, protegida por un saliente rocoso en uno de los lados. No era un refugio ideal, pero sí aceptable. Tensé la lona, sujetándola a las ramas bajas, y me metí debajo, temblando de frío. Encender un fuego en esas condiciones era imposible. Todo estaba mojado y el viento apagaba cualquier chispa. Me envolví en el saco de dormir, que afortunadamente estaba metido en una funda impermeable, e intenté calentarme con mi propio cuerpo. La tormenta duró varias horas. Los relámpagos desgarraban el cielo, los truenos retumbaban con tal fuerza que parecía que la tierra temblaba bajo mi cuerpo. Estaba tumbado, acurrucado bajo la lona, y rezaba para que un rayo no alcanzara los árboles cercanos. Cuando la tormenta finalmente amainó, ya era tarde. La lluvia se convirtió en llovizna, pero la temperatura bajó aún más. Salí de debajo de la lona e intenté encontrar algo seco para hacer una fogata. Debajo de un árbol caído encontré yesca seca y ramitas pequeñas, protegidas de la lluvia. Después de recogerlos, volví a mi refugio y con gran dificultad encendí una pequeña fogata. La llama era débil, pero daba un poco de calor y, lo que es más importante, esperanza. Comí un trozo de carne seca y lo acompañé con agua de lluvia recogida en una botella de plástico. La comida me devolvió un poco de fuerza, pero me di cuenta de que el mal tiempo había retrasado seriamente mi avance. Día 8. Susurré al dictáfono. He recorrido unos 2 kilómetros antes de que empezara la tormenta. Ahora me estoy refugiando del mal tiempo. Todas mis cosas están mojadas. Apenas he podido encender una fogata. Hasta el puesto fronterizo quedarán unos 10 kilómetros, pero en estas condiciones podrían llevarme otros 4 o 5 días. La noche fue larga y helada. Mantenía la hoguera,
añadiendo ramas que se iban secando poco a poco con su calor. Varias veces me desperté tiritando y me vi obligado a acercarme más al fuego, arriesgándome a quemarme. La mañana del 9º día no trajo alivio. La lluvia continuaba, aunque había amainado algo. Decidí quedarme en el refugio un día más para secar la ropa y recuperar fuerzas. Era una pausa obligada, pero entendía que moverme en esas condiciones podía provocarme hipotermia y la muerte. Aproveché el día para acondicionar el refugio, haciéndolo más sólido. Con ramas construí algo parecido a un armazón, lo cubrí con una lona y lo aislé aún más con musgo y agujas de pino. Dentro coloqué el fogón de manera que el humo saliera por una improvisada chimenea hecha con corteza. Al caer la tarde la lluvia por fin cesó y, entre claros en las nubes, apareció el sol. Saqué toda la ropa para que se secara y me puse a buscar comida. Había muchas setas alrededor, pero no me arriesgué a recogerlas sin estar seguro de que eran comestibles. En cambio, encontré un matorral de arándanos rojos y recogí cerca de 1 litro de bayas. Por la noche sentí una gran debilidad y mareos. Posiblemente fuera consecuencia de la hipotermia o de un resfriado incipiente. Bebí una infusión caliente de agujas de pino, rica en vitamina C, y me tomé la última pastilla para el dolor. Día 9, dije al dictáfono. Me quedé en el refugio por el mal tiempo. He secado la ropa, he recogido bayas. Me siento débil y mareado. Puede que me esté resfriando. Se me acabaron los analgésicos. Mañana, si el tiempo lo permite, continuaré hacia el puesto fronterizo. La noche transcurrió relativamente tranquila, aunque me desperté varias veces tosiendo. La mañana del 10º día amaneció despejada e incluso cálida para ser Alaska. Sentí una bocanada de energía y decidí continuar el camino a pesar de encontrarme mal. Después de levantar el campamento, me puse en marcha. El terreno estaba húmedo después de la lluvia, pero no tanto como para dificultar seriamente el avance. Caminaba a lo largo de un pequeño río que, según el mapa, debía llevarme al puesto fronterizo del guardabosques. Hacia el mediodía noté un extraño cambio en el paisaje. Los árboles se volvían más escasos y en su lugar aparecían troncos ennegrecidos. Comprendí que estaba entrando en la zona de un reciente incendio forestal. Era bueno y malo a la vez. Por un lado, el terreno despejado facilitaba el movimiento. Por otro, me privaba de refugio y de la posibilidad de encontrar comida. Avanzando por el bosque calcinado, sentía el olor a quemado, que agravaba mi malestar. La tos se hizo más frecuente y sentía pesadez en el pecho. Me detenía cada pocos cientos de metros para recuperar el aliento. Al caer la tarde del 10º día, había recorrido unos 3 kilómetros y salí de la zona del incendio. A mi alrededor volvieron a aparecer árboles y arbustos vivos. Me establecí para pasar la noche a orillas del río, donde pude pescar algunos pececillos con una caña improvisada, con un imperdible y un hilo. Día 10. Pronuncié al dictáfono con voz ronca. He recorrido unos 3 kilómetros a través de un bosque calcinado. Mi estado empeora. Estoy desarrollando un resfriado o algo peor. Quedan unos 7 kilómetros hasta el puesto fronterizo. Espero llegar allí en 2 o 3 días. Por la noche me sentí realmente mal. La fiebre se intensificó, deliraba, despertándome periódicamente por mi propia tos. A la mañana del 11º día estaba tan débil que dudaba de mi capacidad para continuar el camino. Pero no había alternativa. Quedarse quieto significaba una muerte segura. Reuniendo las últimas fuerzas, seguí arrastrándome a lo largo del río, haciendo frecuentes paradas para descansar. Cada metro me costaba un enorme esfuerzo. Me temblaban las manos, la vista se me nublaba periódicamente y la tos me sacudía todo el cuerpo, provocando un fuerte dolor en la columna vertebral lesionada. Perdí la noción del tiempo y la distancia, moviéndome como en una niebla. Al caer la tarde del 11º día, aunque no estaba seguro de estar llevando bien la cuenta de los días, me topé con algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. En un árbol junto al sendero había clavada una tablilla de madera con una inscripción casi borrada. Puesto fronterizo Toklat,
3 kilómetros. Era la primera cosa hecha por el hombre que veía en 11 días. La primera prueba de que la civilización existe, de que no estoy solo en esta vasta naturaleza salvaje. Una nueva esperanza me dio fuerzas. Decidí seguir adelante a pesar de la oscuridad que se avecinaba. 3 kilómetros es menos que una jornada de marcha. Podría llegar al puesto fronterizo por la noche o a primera hora de la mañana. Me arrastraba, guiándome por las estrellas y la corriente del río, haciendo breves paradas solo para recuperar el aliento. La fiebre pareció remitir, dando paso a la determinación y la adrenalina. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 1 hora, quizá 3. De repente vi una luz tenue a lo lejos. Al principio pensé que era una alucinación o un juego de la luz de la luna, pero la luz no desaparecía, sino que se hacía cada vez más brillante a medida que me acercaba. Era una farola en un poste cerca de una pequeña construcción de madera. El puesto fronterizo Toklat había llegado. Los últimos 100 metros los recorrí a una velocidad que me parecía imposible en mi estado. Arrastrándome hasta el porche, reuní mis últimas fuerzas para levantar la mano y llamar a la puerta. No hubo respuesta. Llamé con más fuerza, tanto como me permitían mis manos debilitadas. Silencio. El puesto fronterizo estaba vacío. Sentí cómo la esperanza se trocaba en desesperación. ¿De verdad había recorrido todo este camino solo para encontrar un edificio abandonado? Reuniendo fuerzas, me incorporé hasta alcanzar el pomo de la puerta y lo giré. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Me arrastré adentro y encendí la linterna. Delante de mí había una pequeña habitación con una estufa, una mesa, 2 sillas y una cama. En la pared colgaba una radio. Una radio de verdad, capaz de conectarme con la civilización. Me arrastré hasta ella y con manos temblorosas la encendí. El indicador se iluminó en verde. La estación funcionaba con paneles solares o un generador. A todas las unidades, a todas las unidades. Carraspeé en el micrófono. Aquí Marat Kerchakov. Estoy herido. Me encuentro en el puesto fronterizo de Toklat. Necesito asistencia médica urgente. Cambio. El éter permaneció en silencio. Repetí la llamada varias veces, pero no hubo respuesta. Quizá no conocía la frecuencia correcta o el protocolo de llamada. Exhausto, me dejé caer al suelo y me apoyé contra la pared. Estaba a cubierto, relativamente seguro, pero aún lejos del rescate. La fiebre volvió con más fuerza y sentí que perdía el conocimiento. Lo último que recuerdo es que estaba intentando alcanzar la grabadora en mi mochila para grabar, tal vez, mi último mensaje. Día 11. He llegado al puesto fronterizo de Toklat. He encontrado la radio, pero no he podido establecer contacto. Mi estado es crítico. Si alguien encuentra esta grabación. La oscuridad me engulló y caí en la inconsciencia. Desperté por el sonido del goteo del agua. Al abrir los ojos, no entendí de inmediato dónde estaba. Paredes de madera, una estufa, una mesa, una radio. Los recuerdos me inundaron como una ola. El puesto fronterizo de Toklat. Llegué ayer, o anteayer. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Tenía la garganta seca y el cuerpo me dolía por el dolor y el calor. La fiebre no remitía. Con dificultad me giré de lado y vi un cubo en la esquina. Tenía agua, probablemente de lluvia, que se había filtrado por un agujero en el techo. Me arrastré hasta el cubo y bebí con avidez, sin prestar atención al sabor de la madera y el polvo. El agua me aclaró un poco la mente. Miré a mi alrededor con más atención y vi provisiones almacenadas en los estantes, latas de conserva, bizcochos, cerillas, queroseno para la lámpara. El puesto fronterizo estaba equipado para la estancia temporal de guardas forestales o investigadores, pero ahora, obviamente, no se utilizaba. Me incorporé hasta los estantes y examiné las provisiones. La mayoría de las conservas tenían una fecha de caducidad vencida hace 1 o 2 años, pero en mi situación eso era irrelevante.
Abrí una lata de carne estofada y me comí la mitad del contenido, obligándome a masticar lentamente para no vomitar después de una larga inanición. La comida me dio un poco de fuerzas. Volví a intentar utilizar la radio, cambiando de frecuencia y repitiendo la llamada. El éter permaneció en silencio. Quizá la antena estaba dañada o simplemente no sintonizaba la frecuencia correcta. Decidí inspeccionar todo el puesto fronterizo. Además de la habitación principal, había otra más pequeña con estantes para guardar el equipo. Allí encontré un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos, aspirina, vendas, yodo, antibióticos. Era un verdadero tesoro en mi situación. Tomé antibióticos y aspirina, con la esperanza de bajar la fiebre y suprimir la infección. Luego me vendé las manos, que estaban en carne viva, y me curé las abrasiones de la espalda. El dolor disminuyó un poco, pero la debilidad no remitía. De vuelta en la habitación principal, vi en la pared un mapa de la zona con senderos y caminos señalados. Según el mapa, la carretera más cercana estaba a 20 kilómetros al sur. Estaba mucho más cerca de lo que había supuesto al principio. Si pudiera recorrer este camino, tal vez me encontrara con gente, o al menos podría hacer señales a los coches que pasaran. Pero en mi estado, 20 kilómetros parecían una distancia insalvable. La fiebre no remitía, cada movimiento causaba dolor, y la espalda, a pesar de la lesión, comenzaba a entumecerse, una mala señal que indicaba posibles complicaciones. Decidí quedarme en el puesto fronterizo unos días para recuperar fuerzas e intentar restablecer la comunicación por radio. Tenía un techo sobre mi cabeza, provisiones de comida y agua, medicamentos. Eso ya era una mejora significativa en comparación con los días anteriores. Encendí fuego en la estufa utilizando las reservas de leña apiladas contra la pared. El calor se extendió por la habitación y sentí cómo la tensión abandonaba gradualmente mi cuerpo. Por primera vez en muchos días podía permitirme relajarme sin temer el mal tiempo o los animales salvajes. Por la noche, aunque solo determinaba la hora del día por la luz que entraba por la pequeña ventana, comí un poco más de conserva y bebí un té caliente hecho con las provisiones encontradas. Era un simple té negro, pero me pareció néctar de los dioses después de días en los que solo había bebido agua e infusiones de agujas de pino. Día 12, si no he perdido la cuenta, dije en la grabadora. Estoy en el puesto fronterizo de Toklat. He intentado utilizar la radio, pero sin éxito. Encontré provisiones de comida y medicamentos. Mi estado se ha estabilizado, pero sigue siendo crítico. La fiebre no remite y la espalda se me está entumiendo. Según el mapa, hay 20 kilómetros hasta la carretera. Pienso quedarme aquí unos días, recuperar fuerzas e intentar restablecer la comunicación de nuevo. Me quedé dormido en el viejo colchón, por primera vez en casi 2 semanas, sintiéndome en un refugio de verdad. El sueño fue agitado, interrumpido por ataques de tos y fiebre, pero aún así más profundo que en las noches anteriores. La mañana del 13º día me recibió con una lluvia torrencial que golpeaba el tejado del puesto fronterizo. Le di gracias al destino por no haberme quedado al aire libre. En estas condiciones, la hipotermia habría sido inevitable. Pasé el día explorando el puesto fronterizo y sus alrededores, en la medida en que mi estado me lo permitía. Detrás de la casa descubrí un pequeño cobertizo con herramientas, un hacha, una sierra, palas. Allí también había un viejo generador, pero sin combustible. Esto explicaba por qué la emisora de radio no funcionaba. Estaba conectada al generador, y no a paneles solares, como yo había supuesto. Rebusqué en el cobertizo con la esperanza de encontrar gasolina, pero fue inútil. Lo único que podía tener algún valor era una vieja bicicleta con las ruedas pinchadas. Me puse a pensar, si pudiera arreglarla, tal vez podría llegar a la carretera, incluso con la espalda lesionada. Llevé la bicicleta al puesto fronterizo y empecé a examinarla. El cuadro era robusto, aunque oxidado. La cadena necesitaba lubricación y las ruedas requerían ser reemplazadas o reparadas. En el cobertizo encontré herramientas e incluso una cámara de bicicleta vieja, pero también estaba dañada.
Pasé todo el día intentando arreglar la bicicleta, usando materiales improvisados. Pegué los agujeros de las cámaras con trozos de plástico de latas de conserva y pegamento que encontré en una caja de herramientas. Lubricé la cadena y los mecanismos con aceite de motor que descubrí en la misma caja. Al anochecer, la bicicleta estaba en un estado relativamente funcional. Las ruedas mantenían el aire, la cadena se movía suavemente y los frenos funcionaban. Quedaba la principal duda. ¿Podría montarla con mi lesión? Intenté subirme a la bicicleta, apoyándome en la pared. El dolor de espalda aumentó, pero era tolerable. El problema era que las piernas seguían sin responderme bien. Podía sentirlas, pero las controlaba solo parcialmente. Pedalear en estas condiciones era imposible. La frustración me invadió, pero entonces se me ocurrió una nueva idea. ¿Y si modificaba la bicicleta para poder impulsarla con las manos? Esto requería habilidades técnicas importantes que yo no poseía, pero no había otras opciones. Los 2 días siguientes los pasé intentando transformar la bicicleta. Quité los pedales y fijé a los ejes unas manivelas improvisadas hechas con trozos de tubo. El asiento lo modifiqué para que sujetara la espalda en una posición fija. El resultado fue una extraña construcción, más parecida a una vagoneta manual que a una bicicleta, pero podía funcionar. El 15º día decidí probar mi invento. La lluvia había cesado e incluso salió el sol. Saqué la bicicleta modificada a un espacio relativamente llano frente al puesto fronterizo y, con dificultad, me subí a ella, utilizando un tocón como apoyo. Los primeros intentos fueron infructuosos. Perdía el equilibrio y me caía, causándome dolor adicional. Pero poco a poco empecé a entender el principio de funcionamiento. Girando las manivelas, podía avanzar, y para girar tenía que inclinar la parte superior del cuerpo, lo cual era doloroso, pero factible. Después de varias horas de práctica, pude recorrer unos 100 metros sin caerme. Era una distancia ínfima en comparación con los 20 kilómetros hasta la carretera, pero aún así era un progreso. Volví al puesto fronterizo, exhausto, pero con una sensación de optimismo cauteloso. Si el clima era favorable y mis fuerzas se recuperaban, podría intentar llegar a la carretera en este extraño transporte. Sería mucho más rápido que arrastrarme. Día 15. Dije al dictáfono. He modificado la bicicleta encontrada para poder manejarla con las manos. He realizado las primeras pruebas. Es duro y doloroso, pero posible. En buenas condiciones, puedo recorrer aproximadamente 1 kilómetro por hora. Hay 20 kilómetros hasta la carretera. Teóricamente, podría llegar en 2 o 3 días, si me moviera de 8 a 10 horas diarias. Pero hay problemas. El estado desconocido del camino, mi salud, posible mal tiempo. Decidí esperar 1 día o 2 más para recuperar fuerzas y mejorar la construcción. El día siguiente lo pasé haciendo mejoras a mi transporte. Añadí un soporte para los pies, para que no rozaran el suelo, y adapté una mochila como respaldo del asiento para una mejor sujeción de la columna vertebral. También preparé provisiones para el viaje. Empaqueté las latas de conserva que quedaban, llené botellas de agua, cogí todos los medicamentos disponibles. En la noche de ese mismo día, ocurrió algo que al principio tomé por una alucinación. Revisando el contenido de las cajas en el cobertizo, encontré un viejo teléfono satelital, un modelo anterior al que yo tenía. Estaba apagado y parecía inservible, pero aún así lo llevé al puesto fronterizo. No había cargador, pero me di cuenta de que el conector de alimentación coincidía con el de la emisora de radio. Después de desconectar la radio del generador, enchufé el teléfono y con el corazón en un puño, pulsé el botón de encendido. La pantalla parpadeó y se iluminó. El teléfono funcionaba. El nivel de batería indicaba solo un 15%, pero eso podía bastar para una llamada. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias, el 911. Sonaba, pero la conexión era inestable. Por fin, oí la voz de la operadora. «Servicios de emergencia. ¿Qué ocurre?» «Me llamo Marat Kershakov». Empecé a hablar rápidamente, temiendo que la conexión se cortara en cualquier momento. «Soy un excursionista, me ha atacado un oso
y me ha roto la espalda. Estoy en el puesto forestal de Toklat, a unos 20 kilómetros al norte de la autopista George Parks. Necesito asistencia médica urgente. Entendido, señor Kerchakov. Permanezca en la línea mientras... Se cortó la comunicación. La pantalla del teléfono se apagó. La batería se había agotado por completo. Intenté volver a encenderlo, pero fue inútil. Me invadieron sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado comunicar mi ubicación y mi estado. Por otro, no estaba seguro de haber transmitido suficiente información para los rescatistas. ¿Habría podido registrar el operador mis coordenadas? ¿Habrían comprendido dónde me encontraba exactamente? Decidí no jugármela y continuar preparándome para mi viaje por mis propios medios hasta la autopista. Si la ayuda llegaba, perfecto. Si no, debía estar preparado para actuar por mi cuenta. La noche fue intranquila. Me quedaba dormido a ratos, pero me despertaba al menor ruido, con la esperanza de oír el sonido de un helicóptero acercándose. Pero aparte del susurro de las hojas y los gritos lejanos de las aves nocturnas, no se oía nada. La mañana del 17º día amaneció clara y cálida, un tiempo ideal para empezar el viaje. Recogí todas las cosas necesarias, las sujeté a la bicicleta modificada y revisé el puesto forestal por última vez, asegurándome de no haber olvidado nada importante. Día 17º, dije al dictáfono. Encontré un teléfono satelital que funciona y puede que haya conseguido pedir ayuda. Pero no estoy seguro de que el mensaje se haya recibido por completo. He decidido no esperar y dirigirme a la autopista en la bicicleta modificada. El tiempo es favorable, los suministros están preparados. Si todo va según lo previsto, en 2 o 3 días estaré en la autopista. Salí del puesto forestal alrededor de las 9 de la mañana, a juzgar por la posición del sol. El primer kilómetro fue relativamente fácil. La carretera era llana, y mi extraño vehículo avanzaba con suavidad. Incluso me permitía albergar la esperanza de llegar a la autopista antes de lo previsto. Pero pronto el optimismo se convirtió en realismo. La carretera empezó a serpentear entre las colinas, y aparecieron cuestas que superaba con gran dificultad, girando las manivelas y jadeando por el esfuerzo. En los descensos tenía que frenar constantemente para no perder el control de la bicicleta. Hacia el mediodía había recorrido unos 5 kilómetros y estaba completamente agotado. Las manos me temblaban por el cansancio, la espalda me dolía como si me clavaran agujas al rojo vivo con cada movimiento. Me detuve junto a un pequeño arroyo para descansar y comer algo. Sentado en la orilla, y masticando lentamente galletas con carne enlatada, reflexioné sobre mi situación. 5 kilómetros en mediodía no estaba mal, dadas las circunstancias. Si podía mantener ese ritmo, llegaría a la autopista en 2 días. ¿Pero sería capaz de soportar esa carga? Después de descansar alrededor de 1 hora, continué el camino. La carretera había empeorado. Aparecieron agujeros y baches llenos de agua después de las recientes lluvias. Varias veces me quedé atascado y me vi obligado a desmontar, algo que con mi lesión era terriblemente difícil. Al atardecer del primer día de viaje, había recorrido en total unos 8 kilómetros. Era menos de lo que esperaba, pero aún así era una distancia considerable. Acampé para pasar la noche bajo un gran árbol, encendí una pequeña fogata y preparé la cena. La noche fue fría. Me envolví en el saco de dormir y me acerqué a la fogata, pero aún así temblaba de frío. La fiebre parecía haber aumentado y me tomé las últimas pastillas de antibióticos con la esperanza de controlar la infección. La mañana del día 18 trajo una desagradable sorpresa, una llovizna y un fuerte viento. Viajar en esas condiciones era arriesgado, pero quedarse quieto significaba perder un tiempo valiosísimo. Decidí continuar el camino, poniéndome toda la ropa de abrigo que tenía. La carretera se había convertido en un lodazal. Las ruedas de la bicicleta patinaban constantemente y avanzaba con una lentitud exasperante. Cada kilómetro costaba un mundo. Hacia el mediodía solo había recorrido 3 kilómetros y estaba empapado hasta los huesos.
Me detuve bajo un saliente rocoso para protegerme de la lluvia y tomar aliento. Saqué las últimas provisiones y me obligué a comer un poco, aunque no tenía apetito. La fiebre aumentaba y de vez en cuando veía manchas oscuras, un síntoma de agotamiento extremo. Día 18. Susurré al dictáfono con voz temblorosa. He recorrido unos 11 kilómetros desde el puesto forestal. Quedan aproximadamente 9 hasta la autopista. El tiempo ha empeorado, mi estado es crítico. Se me han acabado los antibióticos, la fiebre aumenta. No estoy seguro de que pueda seguir a este ritmo. La lluvia no cesó hasta el anochecer. Continué avanzando, haciendo paradas frecuentes para descansar. Al final del día, mi progreso se había limitado a solo 5 kilómetros. En total, había recorrido unos 13 kilómetros desde el puesto fronterizo. Me acomodé para pasar la noche en una pequeña cueva formada por árboles caídos y un saliente rocoso. Fue imposible encender una fogata, todo estaba mojado. Tumbado en el saco de dormir, temblando de frío y fiebre, por primera vez en todo este tiempo, me permití pensar que quizás no saldría de esta con vida. La noche se hizo interminable. A veces caía en un sueño agitado, otras me despertaba por el dolor y los escalofríos. En un momento dado, me pareció oír el sonido de un motor a lo lejos, pero podía ser una alucinación causada por la fiebre. La mañana del 19º día me recibió con un cielo despejado y débiles rayos de sol. La lluvia había cesado, pero la tierra estaba empapada, lo que dificultaba el avance. Me sentía increíblemente débil, cada movimiento exigía un esfuerzo enorme. Me obligué a levantarme y seguir adelante. Según mis cálculos, faltaban unos 7 kilómetros hasta la carretera. Si pudiera recorrer esa distancia en un día, estaría a salvo al caer la noche. Los primeros 2 kilómetros los recorrí como en una niebla, girando las manivelas mecánicamente y apenas consciente de la realidad que me rodeaba. La fiebre había alcanzado su punto álgido, veía manchas de colores ante mis ojos y tenía un extraño zumbido en los oídos. En el 3er kilómetro ocurrió lo que más temía. El camino se empinó bruscamente hacia abajo y perdí el control. La bicicleta cogió velocidad, salió del carril y chocó contra una piedra. Salí despedido del sillín y me precipité cuesta abajo dando tumbos, sintiendo cómo una nueva ola de dolor me atravesaba la espalda. Cuando recuperé el conocimiento, el sol ya estaba alto. Estaba tirado a pocos metros de la bicicleta destrozada, incapaz de moverme. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar, solo gemía con voz ronca mientras intentaba respirar. Comprendí que era el final. La bicicleta estaba hecha pedazos y yo no podía moverme. Hasta la carretera quedaban 5 kilómetros, una distancia insalvable en mi estado. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas me recorrían las mejillas. Después de todo lo que había pasado, después de todos los esfuerzos y la lucha, iba a morir aquí, a pocos kilómetros de la salvación. No sé cuánto tiempo estuve tendido sin moverme. El sol se movía lentamente por el cielo, y yo me deslizaba entre la consciencia y el olvido. En un momento dado, oí un sonido extraño, un tableteo rítmico que se hacía cada vez más fuerte. Abrí los ojos y vi lo que al principio tomé por un espejismo. Un helicóptero con una cruz roja en el lateral sobrevolaba el bosque, buscando claramente algo o a alguien. Reuniendo las últimas fuerzas, saqué del bolsillo una bengala que siempre llevaba conmigo. Con manos temblorosas, quité la tapa y apunté la brillante llama hacia el cielo. El helicóptero dio otra vuelta y comenzó a descender en un pequeño claro cercano. El rugido de los motores llenó el aire, y al cabo de unos minutos, vi a personas con chaquetas de color naranja brillante corriendo en mi dirección. ¡Aquí! ¡Estoy aquí!, intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un susurro ronco. Pero me vieron. 2 rescatistas se acercaron rápidamente, se arrodillaron a mi lado y empezaron a examinar mis heridas. —¿Marat Kerchakov? —preguntó uno de ellos, inclinándose hacia mi rostro.
Asentí, incapaz de hablar. Recibimos su señal de socorro hace 2 días. Lo estuvimos buscando en la zona del puesto fronterizo de Toklat, pero no lo encontramos. Es bueno que dejara una nota con la dirección que iba a tomar. ¿Una nota? No recordaba haber dejado ninguna nota. Tal vez se refería a mi diario o a un mapa con la ruta marcada. Rota, la espalda, susurré. Oso. Lo sabemos, respondió el rescatista, colocándome cuidadosamente un collarín cervical. Quédese quieto, lo sacaremos de aquí. Me trasladaron con cuidado a una camilla especial con fijación para la columna vertebral. Sentí pinchazos, probablemente analgésicos y medicamentos para el shock. El dolor empezó a remitir, sustituido por un extraño entumecimiento. Ha recorrido un camino increíble, dijo el segundo rescatista mientras me llevaban hacia el helicóptero. 80 kilómetros con una fractura de columna. En 20 años de trabajo no he visto nada igual. Quise responder, pero la consciencia empezó a desvanecerse. El efecto de los medicamentos y el alivio de saber que estaba a salvo me sumieron en el sueño. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es el rugido de los motores del helicóptero y la sensación de que me elevaba sobre el bosque, sobre las vastas extensiones de Alaska que casi se convierten en mi tumba. Lo primero que percibí al despertar fue el olor. No el de pino fresco y humo de hoguera, sino el de limpieza estéril, antisépticos y medicamentos. Un olor a hospital. Abrí lentamente los ojos y vi un techo blanco, lámparas fluorescentes y un gotero junto a la cama. Intenté moverme, pero el cuerpo no respondía. Estaba inmovilizado, unas correas especiales me mantenían en posición fija. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero lo interrumpió una voz femenina tranquila. «¿Señor Kerchakov? ¿Ha despertado? No intente moverse, está en el hospital de Fairbanks. Me llamo Emily, y soy su enfermera de turno». Giré la cabeza en la medida en que me lo permitían los fijadores, y vi a una joven vestida con un uniforme médico. Sonreía, pero en sus ojos se percibía una preocupación profesional. «¿Cuánto?» Mi voz era ronca, apenas audible. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Ingresó hace 3 días en estado crítico. Tenía una fractura por compresión de columna, deshidratación severa, una infección y agotamiento. Le realizaron una cirugía para estabilizar la columna vertebral. El doctor Richardson vendrá en breve para explicarle todo. 3 días. Había estado inconsciente durante 3 días. Y antes de eso, 19 días en la naturaleza salvaje con una fractura de columna. En total, han pasado más de 3 semanas desde el ataque del oso. Mis cosas. Susurré. El dictáfono, la cámara. Todo está a salvo, no se preocupe, respondió Emily, ajustando el gotero. Su mochila y sus pertenencias están seguras. La policía vino para tomar declaración sobre lo sucedido, pero estaba inconsciente. Volverán más tarde. Asentí, sintiendo cómo el cansancio volvía a apoderarse de mí. Mis párpados se volvieron pesados y me sumí en el sueño. El siguiente despertar fue más consciente. La habitación estaba iluminada. Era de día o de mañana, no podía saberlo. Un hombre con bata blanca estaba sentado junto a la cama, revisando unos papeles. «¿Doctor Richardson?», pregunté. Él levantó la vista y sonrió. «Sí, soy yo. Me alegra verle consciente, señor Kerchakov. ¿Cómo se siente?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondí con sinceridad. «¿Qué pasa con mi espalda? ¿Podré caminar?» El doctor Richardson dejó los papeles y me miró con seriedad. «Tiene una fractura por compresión de 2 vértebras lumbares, L1 y L2. Realizamos una cirugía para estabilizar la columna vertebral utilizando implantes de titanio. La buena noticia es que la médula espinal no sufrió daños graves. Esto explica por qué ha conservado movilidad parcial y sensibilidad en las piernas». «¿Entonces podré caminar?», repetí mi pregunta. «Con una alta probabilidad, sí. Le espera una larga rehabilitación,
posiblemente varios meses. Pero teniendo en cuenta que fue capaz de recorrer 80 kilómetros con una lesión así, no subestimaría sus posibilidades de una recuperación completa. Una ola de alivio me invadió. No me quedaría paralítico. Esa idea era tan abrumadora que no me di cuenta de inmediato de las lágrimas que corrían por mis mejillas. «Lo siento», murmuré, intentando limpiarme la cara, pero los fijadores limitaban mis movimientos. «Está bien», dijo el doctor con suavidad, ofreciéndome un pañuelo de papel. «Ha vivido algo increíble. Su historia ya se ha convertido en una leyenda local. El hombre que se arrastró 80 kilómetros con la espalda rota. Así le llaman los periodistas». «¿Periodistas?», me sorprendí. «Oh, sí. Han estado asediando el hospital desde que ingresó, pero no les dejamos pasar hasta que esté listo. Por cierto, hay más gente que quiere verle. Los rescatistas que le encontraron. Han venido todos los días», asentí, sintiendo gratitud hacia las personas que me habían sacado de la naturaleza salvaje. «Me gustaría darles las gracias», dije. «Y también, necesito contactar con mi familia en Rusia. Deben estar preocupados. Ya nos hemos puesto en contacto con el consulado ruso. Ellos han localizado a sus familiares. Su hermana vuela mañana para acá. Mi hermana Alisa es el único pariente cercano que me queda después de la muerte de mis padres». La idea de que pronto la vería me llenó de calidez. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de procedimientos médicos, exámenes y la gradual toma de conciencia de que realmente había sobrevivido. Poco a poco me fueron liberando de los fijadores, permitiéndome moverme más. Comencé a hacer los primeros ejercicios para la parte superior del cuerpo bajo la supervisión de un fisioterapeuta. Al quinto día de mi estancia en el hospital llegó Alisa. Al verla en la puerta de la habitación, no pude contener la emoción. Ella corrió hacia mí, abrazándome con cuidado, temiendo hacerme daño. «Hermanito, eres un monstruo», dijo entre lágrimas. Casi me vuelvo loca cuando me llamaron del consulado. «Lo siento por preocuparte», respondí, sujetándole la mano con fuerza. «Siempre has sido testarudo», negó Alisa con la cabeza. «Pero arrastrarse 80 kilómetros con la espalda rota. Eso es demasiado incluso para ti». Hablamos durante horas. Le conté todo lo que recordaba de mi viaje y ella compartió noticias de casa y planes para mi regreso a Rusia después del alta. Al día siguiente me visitaron los rescatistas, Jim Connor y Mike Henderson, el piloto y el paramédico del helicóptero que me encontraron en el bosque. «Ha hecho lo imposible, amigo», dijo Jim, estrechando mi mano. Cuando recibimos su señal con las coordenadas del puesto de avanzada de Toklat, pensamos que le encontraríamos allí, pero ya se había ido. Menos mal que dejó un mapa con la ruta marcada. «No recuerdo haber marcado ninguna ruta», confesé. «No era exactamente una ruta», explicó Mike. «Más bien, el diario que llevaba en su dictáfono. Escuchamos las últimas grabaciones y entendimos hacia dónde se dirigía». El dictáfono. Mi costumbre de grabarlo todo me salvó la vida. Seguimos la carretera desde el puesto avanzado y encontramos las huellas de su bicicleta modificada. Continuó Jim. Era una construcción impresionante, por cierto. ¿Es usted ingeniero? Fotógrafo, sonreí. Pero en situaciones extremas uno tiene que ser ingeniero, médico y lo que haga falta. Totalmente cierto, asintió Mike. Sabe, en 20 años trabajando en el servicio de rescate he visto muchos casos de supervivencia, pero el suyo es especial. La mayoría de la gente simplemente habría esperado ayuda en el lugar con una lesión así. No tuve elección, respondí. Nadie sabía dónde estaba, y nadie me iba a buscar en al menos una semana. Se fueron, dejándome sus contactos y invitándome a una barbacoa cuando me recuperase. Me conmovió su amabilidad y sincera admiración. Poco a poco, mis fuerzas fueron regresando. Una semana después de despertar, me permitieron sentarme en la cama y, unos días más tarde, pasarme a una silla de ruedas.
El primer paseo por el pasillo del hospital fue a la vez humillante y triunfal. No podía moverme solo, pero estaba en camino a la recuperación. Los médicos hablaban de mi caso como un milagro médico. Según todos los pronósticos, debería haber muerto en el bosque de shock, infección o hipotermia. El hecho de que no solo sobreviviera, sino que además recorriera tanta distancia con una lesión grave en la columna vertebral, excedía su comprensión de las capacidades humanas. Al 10º día de mi estancia en el hospital, el doctor Richardson me informó de que podía comenzar una fisioterapia más intensiva. Iremos aumentando la carga gradualmente, explicó. Primero fortaleceremos los músculos de la espalda y del tronco, luego empezaremos a trabajar con las piernas. El proceso será largo y doloroso, pero el resultado merece la pena. Estaba preparado para cualquier dolor si eso significaba poder volver a caminar. Las primeras sesiones de fisioterapia fueron un infierno. Incluso los ejercicios más sencillos para fortalecer los músculos de la espalda me causaban un dolor agudo. Pero con cada día que pasaba, todo se volvía un poco más fácil. Alisa se quedó conmigo, alquilando una habitación en un motel cerca del hospital. Me ayudaba con los cuidados diarios, me animaba durante la fisioterapia y me obligaba a comer, incluso cuando no tenía apetito. «Has perdido 20 kilos», decía, trayendo comida casera en lugar de la del hospital. «Tienes que recuperar masa muscular, de lo contrario la rehabilitación se prolongará». Tenía razón. Mi cuerpo se había consumido durante las 3 semanas de lucha por la supervivencia. Mis brazos y piernas estaban delgados, mis costillas sobresalían y mi piel había adquirido un tono grisáceo poco saludable. Parecía un prisionero de un campo de concentración, no un hombre sano de 38 años. En la segunda semana de mi estancia en el hospital, finalmente me visitaron representantes de la policía y del servicio de guardabosques. Necesitaban detalles sobre el ataque del oso para un informe oficial. «Encontramos el lugar del ataque según su descripción», dijo el agente del servicio de guardabosques, Ray Thompson. «Efectivamente, allí vive un gran macho grizzly. Es conocido por los guardas forestales como un animal agresivo, que ya ha atacado a turistas. Después de su caso, se tomó la decisión de capturarlo y trasladarlo a una zona más remota. Sentí una extraña sensación de alivio. El oso no sería sacrificado por mi culpa. Simplemente estaba protegiendo su territorio, siguiendo sus instintos». «¿No le guarda rencor?», se sorprendió Ray al notar mi expresión. «No», respondí con sinceridad. «Fui yo quien invadió su territorio. Conocía los riesgos». El policía que tomaba mi declaración negó con la cabeza. «Es usted una persona asombrosa, señor Kerchakov. La mayoría en su lugar exigiría la destrucción del animal». Me encogí de hombros en la medida en que me lo permitía el corsé. Vengarme del oso no me devolverá la salud. Y además, esta experiencia me ha cambiado. Ahora veo muchas cosas de manera diferente. Era verdad. Durante esos 19 días en la naturaleza salvaje, había replanteado toda mi vida. Los valores que antes me parecían importantes, carrera, dinero, estatus, ahora me resultaban insignificantes. Me di cuenta de lo que realmente importa: la familia, la salud, la posibilidad de ver el amanecer cada día. En la tercera semana de tratamiento se produjo un avance. Pude dar mis primeros pasos con la ayuda de las barras paralelas. Fueron solo unos pocos pasos, dolorosos y torpes, pero para mí significaron más que una maratón para una persona sana. El fisioterapeuta, Greg, sonreía observando mis esfuerzos. «Está progresando más rápido de lo que esperábamos. Normalmente, los pacientes con lesiones como la suya no empiezan a caminar hasta 2 meses después de la operación». «He tenido un buen entrenamiento», bromeé. 80 kilómetros a rastras. «Desde luego, no es el método de rehabilitación recomendado», se rió Greg. «Pero en su caso ha funcionado. Los músculos de su core y sus brazos son increíblemente fuertes para una persona en su estado. Con cada día que pasaba, daba más pasos,
pasando gradualmente de las barras paralelas al andador y luego a las muletas. El dolor era un compañero constante, pero aprendí a vivir con él, percibiéndolo como parte del proceso de curación. Un mes después del rescate, el doctor Richardson me informó de que podía ser dado de alta del hospital, pero debía continuar con una rehabilitación intensiva. Tiene dos opciones, me dijo: quedarse aquí, en Fairbanks, y continuar el tratamiento en nuestro centro de rehabilitación, o regresar a Rusia. En cualquier caso, necesitará al menos 3 o 4 meses más de fisioterapia antes de poder volver a la normalidad. Alice y yo sopesamos las opciones y decidimos regresar a Rusia. En casa me esperaban el ambiente familiar, los amigos, la posibilidad de hablar mi lengua materna. Además, el tratamiento en Estados Unidos costaba un dineral, incluso con mi seguro de viaje. El día del alta, muchos miembros del personal del hospital vinieron a despedirse. En un mes, me había convertido para ellos no solo en un paciente, sino en una leyenda viviente, un ejemplo de entereza humana y voluntad de vivir. No se olvide de hacer los ejercicios todos los días, me insistió Greg, estrechándome la mano al despedirse. Y envíeme una foto cuando pueda caminar sin muletas. Por supuesto, le prometí. Justo antes de irme, se me acercó la enfermera Emily, la que había estado conmigo el primer día que desperté. Señor Kershakov, quería preguntarle, ¿qué le daba fuerzas para seguir adelante? ¿En aquellos días en el bosque, cuando todo parecía perdido? Me quedé pensando. Era una pregunta profunda, para la que no tenía una respuesta preparada. Sabe, empecé a decir lentamente. Allí, en el bosque, entendí una cosa muy simple. Mientras uno respire, tiene una oportunidad. Simplemente no me permití detenerme. Cada metro, cada centímetro que superaba, me acercaba al rescate. A veces, todo lo que necesitas es dar el siguiente paso, incluso si ese paso es solo el movimiento de una mano, que tira del cuerpo unos centímetros hacia adelante. Emily asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas. Lo recordaré. Tengo días difíciles, cuando parece que todo es inútil. Ahora pensaré en usted y en lo que hizo. Era una sensación extraña, darme cuenta de que mi historia podía inspirar a otras personas. No me consideraba un héroe, solo quería sobrevivir. Pero si mi experiencia podía darle a alguien esperanza o fuerzas en un momento difícil, entonces todo había valido la pena. Alice y yo volamos desde Fairbanks a Seattle, y de allí a Moscú. El viaje fue agotador, especialmente con mi lesión, pero me alegraba volver a casa. En el aeropuerto de Moscú nos esperaban amigos con pancartas y flores. Las noticias de mi aventura habían llegado a Rusia, e inesperadamente me había convertido en una celebridad local. Varios periodistas intentaron entrevistarme directamente en el aeropuerto, pero estaba demasiado exhausto por el viaje. En casa, en mi apartamento de Moscú, finalmente sentí que la pesadilla había terminado. Estaba a salvo, rodeado del cariño de mis seres queridos, en camino a la recuperación. Aquella noche, tumbado en mi cama, pensé en aquellos 19 días, en la naturaleza salvaje de Alaska, en la lucha por cada metro de camino, en las noches frías a la intemperie, en el miedo y la desesperación, que se alternaban con la determinación y la esperanza. Sobreviví no solo gracias a la resistencia física, sino también gracias a una fuerza interior, de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Esa fuerza siempre había estado en mí, dormida hasta que una situación extrema la obligó a despertar. Y ahora, cuando lo peor había quedado atrás, sabía que esa fuerza se quedaría conmigo para siempre. Pasara lo que pasara en el futuro, recordaría. Si pude arrastrarme 80 kilómetros con la columna rota, alimentándome de agua de lluvia y corteza de árbol, entonces podría superar cualquier dificultad que me preparara la vida. Han pasado 6 meses desde que regresé a Rusia. 6 meses de rehabilitación extenuante, de ejercicios diarios, de una vuelta gradual a la normalidad. Era otro viaje.
no a través de la naturaleza salvaje de Alaska, sino a través de mis propias limitaciones y dolor. Las primeras semanas en casa fueron las más difíciles. Solo podía moverme con muletas, y eso en distancias cortas. Cada movimiento hacía que me doliera la espalda, recordándome la pesadilla vivida. Alice se mudó temporalmente a mi casa, ayudándome con las tareas cotidianas y asegurándose de que cumpliera todas las indicaciones de los médicos. «Eres el paciente más terco que conozco», me decía, observándome mientras intentaba hacer más repeticiones de los ejercicios de las recomendadas. El médico dijo 15 repeticiones, no 30. El médico no se arrastró 80 kilómetros con la columna rota, le respondía. Yo conozco mis límites. Se convirtió en nuestra broma. El hombre que se arrastró 80 kilómetros sabe más. A veces esto irritaba a los médicos, pero la mayoría de las veces reconocían que mi determinación aceleraba la recuperación. 2 meses después de mi regreso, pasé de las muletas al bastón. Era un progreso enorme. Podía salir a la calle solo, bajar las escaleras, tomar un taxi al centro de rehabilitación. La sensación de independencia, aunque limitada, era inestimable. Durante este tiempo, empecé a trabajar en un libro sobre mi experiencia de supervivencia. Inicialmente, era solo una forma de terapia. Al escribir mis recuerdos, era como si me liberara de ellos, transfiriendo el peso de lo vivido al papel. Pero gradualmente, el proyecto se convirtió en algo más. Recuperé las grabaciones de la grabadora, que milagrosamente se había conservado después de todas las pruebas. Al escuchar mi voz ronca, a veces delirante, reviví aquellos terribles días. Pero ahora, en la seguridad de mi hogar, podía analizar lo sucedido con cierta distancia. Mi historia atrajo la atención de las editoriales. Varias grandes editoriales me ofrecieron contratos, y elegí aquella que me permitía mantener el máximo control sobre el contenido. No quería que mi historia se convirtiera en un folletín sensacionalista. Quería contar con honestidad mi experiencia de supervivencia, mi miedo, mi superación personal. Paralelamente al trabajo en el libro, me estaba poniendo en forma. Iba 4 veces por semana a un centro de rehabilitación especializado, donde trabajaba con fisioterapeutas. Los demás días hacía ejercicios en casa, aumentando la carga gradualmente. 4 meses después de mi regreso, sucedió algo que los médicos consideraban improbable en tan poco tiempo. Dejé el bastón. Mi andar todavía era inseguro. Me cansaba rápidamente y a veces sentía dolor, pero podía caminar solo. Aquel día, por primera vez desde que volví, di un paseo largo, alrededor de la manzana, cerca de 1 kilómetro. Para una persona normal, eso no es nada, pero para mí fue como correr un maratón. Cuando regresé a casa, Alicia me recibió con lágrimas en los ojos. «Lo has conseguido, hermanito. De verdad que lo has conseguido». Celebramos el acontecimiento con una botella de buen vino, el primer alcohol que me permitía tomar desde la lesión. En el 5.º mes de rehabilitación, recibí una oferta que cambió el rumbo de mi vida. Una importante revista de divulgación científica me propuso ser su corresponsal especial en viajes extremos y supervivencia en la naturaleza. Querían que no solo compartiera mi experiencia, sino que también entrevistara a otros supervivientes, analizara métodos de supervivencia y probara equipos. Era la oferta perfecta. Combinaba mi amor por la fotografía, los viajes y mi nueva experiencia en supervivencia. Por supuesto, volver a expediciones extremas en solitario estaba fuera de toda cuestión. Mi salud no me lo permitía. Pero podía escribir, fotografiar, conocer a personas cuyas historias eran tan asombrosas como la mía. Acepté, y esa decisión abrió un nuevo capítulo en mi vida. El primer encargo fue una entrevista con un hombre que había pasado 1 mes a la deriva en un bloque de hielo en el océano Ártico después de un naufragio. Su historia se parecía mucho a la mía. La misma lucha contra el frío, el hambre, la desesperación y la esperanza. ¿Sabe qué es lo más difícil de sobrevivir?
me dijo durante nuestra reunión. No las privaciones físicas, sino la lucha contra la propia mente, que constantemente te susurra: ríndete, relájate, deja de luchar. Asentí, entendiéndole como nadie. ¿Y qué le ayudaba a no escuchar esa voz? Me imaginaba los rostros de mis hijos, respondió él. ¿Y usted qué tenía? ¿Qué le mantuvo a flote? Me quedé pensando. Me habían hecho esa pregunta muchas veces, pero aún buscaba la respuesta precisa. Creo que fue la cabezonería, la falta de ganas de rendirme, y también la sensación de que me quedaba algo por hacer en la vida, que mi historia aún no había terminado. Sonrió comprensivamente. Sí, me resulta familiar. Cuando uno está al límite, se da cuenta de todo lo que aún quiere hacer, ver, sentir. Después de esa conversación, empecé a ver mi experiencia de otra manera. No fue solo una prueba de supervivencia, sino también un momento de verdad que me mostró lo que realmente importa en la vida. El libro sobre mi viaje se publicó 6 meses después de mi regreso. Se titulaba simplemente 80 kilómetros. Insistí en que no solo contuviera descripciones de las pruebas físicas, sino también mis reflexiones sobre la vida, la muerte, la naturaleza y la voluntad humana. La presentación del libro se convirtió para mí en otra prueba. Siempre había sido una persona reservada, que prefería observar el mundo a través del objetivo de la cámara, en lugar de estar en el centro de atención. Ahora, tenía que hablar ante cientos de personas, responder preguntas, contar la experiencia más íntima de mi vida. La primera presentación fue en una gran librería en el centro de Moscú. La sala estaba abarrotada. Había venido mucha más gente de la esperada. Al ver a esa multitud, sentí cómo la garganta se me cerraba por el pánico. Era casi tan aterrador como un encuentro con un oso grizzly. Pero cuando empecé a hablar, el miedo se disipó. Conté mi experiencia de forma sencilla y honesta, sin adornos ni dramatizaciones. Hablé del miedo, el dolor, la desesperación, pero también de la belleza de la naturaleza salvaje, del cielo estrellado de Alaska, de los momentos de asombrosa paz que sentí incluso en las circunstancias más difíciles. Después de la presentación, se me acercó una joven con un niño de unos 10 años. Mi hijo tenía muchas ganas de conocerle, me dijo. Leyó sobre usted en la revista y dice que es su héroe. El niño me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Es verdad que gateó 80 kilómetros? ¿Y que comió corteza de árbol? Sonreí. Sí, es verdad. Aunque la corteza de árbol no está muy rica, no te la recomiendo. Él se echó a reír y luego se puso serio. A mí también me operaron de la espalda. Los médicos dijeron que no podría hacer deporte. Pero después de su historia, he decidido que sí podré. Este encuentro me conmovió más que todas las reseñas elogiosas y las entrevistas. La idea de que mi historia pudiera inspirar a alguien a superar sus propias dificultades le daba un nuevo significado a todo lo que había pasado. El libro se convirtió en un bestseller no solo en Rusia, sino también en el extranjero. Fue traducido a 12 idiomas, incluyendo inglés, alemán, japonés y chino. Recibía cartas de lectores de todo el mundo, desde viajeros profesionales que admiraban mi resistencia, hasta personas comunes que habían encontrado en mi historia la fuerza para luchar contra sus propios problemas. Uno de los comentarios más inesperados provino de un hombre de Australia que sobrevivió a un ataque de tiburón. Su historia me ayudó a entender que no estoy solo en mi experiencia, escribió. Que la lucha por la supervivencia cambia a una persona, pero no necesariamente la destruye. Que se puede pasar por el infierno y salir de él no quebrado, sino más fuerte. 7 meses después de mi regreso, recibí una invitación que no esperaba en absoluto. Dar una conferencia en la Universidad de Harvard, en una conferencia dedicada a la resistencia humana y la psicología de la supervivencia. Fue un reconocimiento no solo de mi experiencia, sino también de mi capacidad para analizarla y comprenderla. Para entonces,
Mi estado físico había mejorado significativamente. Todavía sentía dolor con esfuerzos prolongados, pero podía caminar sin bastón, subir escaleras e incluso hacer carreras cortas. Los implantes de titanio en mi columna vertebral se habían convertido en parte de mí, recordándome lo vivido cada vez que pasaba por los detectores de metales en los aeropuertos. El viaje a los Estados Unidos fue simbólico. Regresar al país donde casi muero, pero ahora como conferenciante, experto, una persona cuya experiencia tenía valor para los demás. Visité el hospital en Fairbanks donde pasé un mes después del rescate y me reuní con los médicos y enfermeras que me cuidaron. El doctor Richardson, al verme entrar al hospital sin bastón, esbozó una amplia sonrisa. «Esto sí que es progreso. Ya decía yo que era un paciente extraordinario». Hablamos largo y tendido sobre mi rehabilitación, sobre mi nueva vida, sobre mis planes para el futuro. Me mostró las radiografías de mi columna vertebral antes y después de la operación. ¿Ve estas barras de titanio? Estarán con usted hasta el final de su vida. Pero, a juzgar por su progreso, no lo limitarán. Asentí. Me recuerdan lo que superé. Y que la vida continúa, a pesar de todo. Antes de irme de Fairbanks, me decidí a hacer algo que había planeado durante mucho tiempo, pero no estaba seguro de estar emocionalmente preparado para ello. Alquilé un coche y conduje hasta el comienzo de la misma ruta donde todo comenzó. De pie en el aparcamiento de la entrada al Parque Nacional Denali, contemplaba las majestuosas montañas, cubiertas de nieve incluso en verano. En algún lugar de allí, a 80 kilómetros de distancia, el oso grizzly me atacó, cambiando toda mi vida. En algún lugar de allí, me arrastré, día tras día, superando el dolor y la desesperación, luchando por cada metro de camino. No iba a repetir esa ruta, sería una imprudencia. Pero quería sentir esta tierra bajo mis pies, respirar este aire, escuchar el sonido del viento en las copas de los árboles. Caminé unos cientos de metros por el sendero, luego me senté en un árbol caído y simplemente miré a mi alrededor. No había miedo ni amargura, solo una profunda paz, casi meditativa. Sobreviví. Regresé. Me he convertido en otra persona. En ese momento, entendí que no sentía sentimientos negativos hacia este lugar o hacia el oso que casi me mata. Al contrario, estaba agradecido por la experiencia, que, a pesar de todo su trauma, me había dado una nueva comprensión de la vida. De vuelta en Moscú, continué trabajando en la revista, viajando por el mundo y recopilando historias de supervivencia. Conocí a personas que habían sobrevivido a naufragios, accidentes aéreos, secuestros y desastres naturales. Cada historia era única, pero en cada una encontraba ecos de mi propia experiencia. La misma lucha contra la desesperación, la misma búsqueda de recursos internos, la misma transformación personal. Un año después de mi regreso de Alaska, recibí una propuesta que no pude rechazar: convertirme en el presentador de una serie documental sobre supervivencia. Los productores querían que no solo contara las historias de otras personas, sino que también demostrara técnicas de supervivencia basadas en mi experiencia real. «No queremos hacer otro programa sobre un tipo duro en la naturaleza», explicó el productor. «Queremos mostrar historias reales de supervivencia y lo que pueden enseñar a la gente común». La idea me gustó. Era una oportunidad de convertir mi experiencia traumática en algo útil para los demás, potencialmente salvando vidas. El rodaje comenzó 3 meses después. Viajamos por diferentes rincones del planeta, desde desiertos árticos hasta selvas tropicales, desde cumbres montañosas hasta costas oceánicas. En cada lugar, me reunía con supervivientes locales, aprendía sus métodos y compartía los míos. Uno de los momentos más emotivos fue el encuentro con Jim y Mike, los rescatistas que me encontraron en el bosque de Alaska. Recreamos el momento del rescate para la cámara y me sorprendió lo vívidamente que resurgieron los recuerdos. El olor a tierra húmeda, el sonido del helicóptero, la sensación de absoluto agotamiento
y la repentina esperanza. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo?, me dijo Jim cuando apagaron las cámaras. Tus ojos. Tenían una sed de vida que pocas veces he visto, ni siquiera en gente sana. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿De verdad uno tiene que estar al borde de la muerte para desear de verdad vivir? ¿Por qué empezamos a valorar la vida solo cuando corremos el riesgo de perderla? Estas reflexiones se convirtieron en la base de mi segundo libro. No simplemente una historia de supervivencia, sino una reflexión filosófica sobre cómo una experiencia extrema transforma la conciencia humana. Lo titulé Al límite. Lecciones de supervivencia para la vida cotidiana. Trabajar en el libro y en la serie me consumía casi todo el tiempo, pero no me olvidaba de la rehabilitación. Los ejercicios diarios se volvieron tan imprescindibles en mi vida como lavarme los dientes o tomarme el café de la mañana. Sabía que mi cuerpo nunca volvería a ser el mismo, pero podía hacerlo lo más funcional posible. 1 año y medio después de la lesión, hice algo que muchos consideraron una locura. Participé en una media maratón benéfica. No para competir o batir récords, sino para demostrarme a mí mismo que no permitiría que la lesión definiera mis límites. Entrené durante 6 meses, aumentando gradualmente la distancia desde 1 kilómetro hasta 5, y luego hasta 10. Cada paso era una pequeña victoria sobre el dolor y el miedo. Cada kilómetro me acercaba a la meta, que muchos, incluidos algunos médicos, consideraban inalcanzable. El día de la media maratón amaneció soleado y cálido. Estaba en la línea de salida entre miles de corredores, sintiendo una extraña calma. Pasara lo que pasara después, ya había ganado, solo por estar allí. No me propuse correr toda la distancia sin parar. Alternaba correr y caminar, escuchando atentamente las señales de mi cuerpo. Cuando el dolor de espalda se volvía demasiado intenso, caminaba. Cuando amainaba, volvía a correr. En el kilómetro 12, sentí que las fuerzas me abandonaban. Las piernas se me hacían de plomo, la respiración se volvió pesada y la espalda me palpitaba de dolor. Ya estaba pensando en retirarme cuando vi a un grupo de niños con pancartas a lo largo de la ruta. Una de las pancartas me llamó la atención. Si pudiste arrastrarte 80 kilómetros con la espalda rota, puedes correr 9 más. Sonreí al reconocer al chico que sostenía la pancarta, el mismo niño que se había acercado a mí en la presentación del libro. Saltaba y gritaba, animándome. A su lado estaba su madre, levantando el pulgar. Eso me dio fuerzas. Enderecé la espalda, respiré hondo y seguí corriendo. El dolor no desapareció, pero ahora parecía menos importante que el objetivo. Llegué a la meta 2 horas y 45 minutos después de la salida. Un resultado lejos de los récords, pero para mí fue la mayor victoria. Al cruzar la línea de meta, sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas, no por el dolor o el cansancio, sino por la emoción que me embargaba. El chico de la pancarta me esperaba detrás de la línea de meta. Me tendió una botella de agua y me preguntó, ¿ha sido duro? Asentí, tratando de recuperar el aliento. Mucho. Pero tu pancarta me ayudó a no rendirme. Él se iluminó. ¿De verdad? Mamá dijo que probablemente no nos verías entre tanta gente. Sí los vi. Sonreí. Y estoy muy agradecido por el apoyo. Fue un momento en el que comprendí que el círculo se había cerrado. Mi historia inspiró a ese chico a no rendirse, y su fe en mí me ayudó a superar otro obstáculo. Todos estamos unidos por hilos invisibles de apoyo mutuo e inspiración. Esa misma noche, tumbado en la bañera con agua caliente y sal, que me ayudaba a relajar los músculos agotados, reflexioné sobre el camino recorrido durante este 1 año y medio. Desde un hombre arrastrándose por el bosque de Alaska con la espalda rota, hasta un corredor de media maratón. Desde un fotógrafo que prefería observar la vida a través del objetivo, hasta una figura pública cuya historia inspira a otros. No sabía qué me deparaba el futuro. Tal vez nuevos viajes, nuevos libros, nuevos desafíos.
Tal vez algún día incluso regrese a Alaska, no para vencer mis miedos, sino para rendir homenaje al lugar que me cambió para siempre. De lo que sí estaba seguro es de que cada día es un regalo. Cada respiración, cada paso, cada amanecer es un milagro que damos por sentado hasta que estamos a punto de perderlo. Y también sabía que el espíritu humano es más fuerte de lo que pensamos, que en las circunstancias más difíciles podemos encontrar fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos, que a veces uno necesita arrastrarse 80 kilómetros con la espalda rota para darse cuenta de lo que es realmente capaz. Esa fue la principal lección de mi viaje, una lección que llevaré conmigo toda la vida.